¿Cómo están, jóvenes estudiantes? Ingresamos en este nuevo ciclo final con la unidad número 3, que titula Interacción y comunicación emocional. El resultado de aprendizaje de esta unidad es diseñar estrategias para propiciar una mayor interacción con los grupos de trabajo. El primer tema, entonces, a tratar es interacción, comunicación y cultura. ¿Qué es comunicación? La comunicación es la esencia de la interacción social. No puede haber interacción social si no existe la comunicación. Esta comunicación, que es la transferencia de información significativa de una persona a otra. Estas personas se comunican por medio de la información en forma intencionada o no, acerca de percepciones, sentimientos, pensamientos, intenciones y de su propia identidad. ¿Por qué de su propia identidad? Porque eso es lo que crea el estilo de la lengua o del lenguaje propiamente dicho de cada sociedad. Esta comunicación es transferible por contacto directo, por distintos medios electrónicos y escritos o con palabras, con gestos, con signos o con símbolos y son expresiones. Pero esta comunicación requiere de un emisor, de un receptor, de un mensaje y de un canal de comunicación que puede ser transferible. Aparte de eso, la comunicación es potencialmente incluyente. ¿Por qué? Porque incluye una gama de disciplinas como es la sociolingüística, el lenguaje, la filosofía, la psicología, la sociología, entre otras disciplinas. ¿Por qué la comunicación es social? La comunicación es social porque implica interrelaciones entre las personas. Por eso decimos que no hay que meramente la comunicación es la interacción social de dos o más personas. Exige que las personas tengan un conocimiento compartido, ya sea con sonidos, con palabras, con signos o gestos particulares de cada individuo. Es el medio por el cual las personas influyen en los demás y estas a su vez son influenciados por otros. Por eso lo llamamos comunicación, porque al momento de darse una interacción, lo que influye en pensamiento, en percepción y en sentimiento en una persona puede influir en otros que están a su alrededor. Por eso esta interacción se puede dar en grupo, en equipo, en asociaciones, en organizaciones, todo donde se llama una o que conforma una sociedad. Desde ahí se parte como una interacción social. Pero todo evento comunicativo es enormemente complejo, porque así como los psicólogos sociales consideran la comunicación como una dimensión olvidada por la cognición social, dado esto que el pensamiento es influenciado socialmente. Toda persona tiene un estilo de vida diferente a personas de otros países, porque dentro de la tradición de un país se crea o generaliza una sociedad. Esa misma sociedad que tiene sus creencias y tradiciones y se mueve con normas y reglamentos extendida o en base a la sociedad y que es muy diferente de un país a otro, de una ciudad a otro o de la parte urbana a la parte rural de una ciudad. Por eso es enormemente complejo. La comunicación es simultánea a través de un conjunto de diferentes canales verbales y no verbales, tomándose en cuenta que los canales verbales son netamente los que se dan mediante la palabra y que está excluida en todos los seres humanos, porque implica el uso de la palabra. Los canales no verbales son los que se dan por medio de sonidos, de gestos, de signos, expresiones, ya sea corporales, gestos, ya sean de rostro, miradas, porque como quien dice, cuando las palabras sobran, las miradas se ponen en efecto.
De forma breve, les he hecho un pequeño organizador de ideas para que logren comprender de una manera ya casi clasificada que la comunicación se clasifica en comunicación verbal y comunicación no verbal. Esta comunicación verbal, que es aquella que emite el mensaje verbalizado o el mensaje por medio de la palabra, pues se utilizan las palabras ya de manera oral o escrita. Esta comunicación verbal hace referencia a comunicaciones que implica el uso de signos lingüísticos, fonemas y sonidos para que las personas logren comunicarse de una manera adecuada. Esto requiere necesariamente del uso de palabras o expresiones, ya sea escritas u orales. La comunicación no verbal es aquella que no da uso a la palabra, sino que utiliza gestos, miradas, movimientos corporales o expresiones, ya sea de rostros o miradas, y que el lenguaje en esta comunicación se da por medio del estado y actitudes del individuo. Cuando nos comunicamos, no se trata solamente de hablar y escuchar las palabras, se trata también de escuchar más allá de las palabras, saber visualizar, saber darnos cuenta que con una mirada nos están dando una señal de alerta, o con una expresión puede haber un maltrato psicológico a la cual las personas estamos siendo cautivas de eso. Entre la comunicación no verbal y la comunicación verbal se da o se encuentra implícita la interacción social. Esta interacción social que se entiende como el lazo o el vínculo que existen entre las personas que son esencialmente de un grupo, de una organización, de una sociedad que está en mera función. La comunicación verbal y la no verbal se da en diferentes tipos, tiene diferente definición, son diferentes los sentidos que funcionan mediada por cada una de estas comunicaciones, y les dejo justo en este cuadro esa situación para que ustedes la puedan analizar de otra manera, y les doy unos ejemplos de cada una de las formas de comunicación. Pero antes quiero que razonemos o quiero que entendamos, ya una vez expuesto lo que es la comunicación y las clases de comunicación que se dan en cada sociedad, ¿qué es la interacción social? La interacción social describe una acción que se desarrolla de modo recíproco entre dos o más organismos, objetos, agentes, unidades, sistemas, fuerzas o funciones. Todo lo que sucede durante la interacción social es comunicación. No hay comunicación si no existiese la interacción social. Por eso es concebida esta interacción social como libre de comunicación. Es imposible. Es imposible que la interacción social vaya libre de la comunicación, porque no existe la una sin la otra. La comunicación puede entenderse como interacción mediante la gran parte de la que los seres vivos acoplan su conducta frente al entorno. Por eso anteriormente les dije que nosotros modificamos nuestro lenguaje mediante la forma de vida, ya sea creencias o tradiciones de la sociedad a la que pertenecemos o al poblado en el cual hemos crecido. Es muy diferente el personaje o el sujeto que vive en la zona urbana al personaje o al sujeto que vive en la zona rural. Hasta los mismos gestos son muy diferentes. Eso hace que esta interacción social se acople como una conducta frente al entorno. Y por eso también decimos que son actitudes que manifestamos dependiendo del entorno en donde hemos crecido o estamos desarrollándonos.
Ejemplo de interacción fuera de la ciencia se incluye la comunicación como cualquier tipo. Por ejemplo, dos o más personas que hablan entre ellos o una comunicación entre grupos, organizaciones, naciones o estados. El mismo comercio que vemos en las plazas donde se expenden artículos ya sea para los alimentos o para la vestimenta. Ese mismo lenguaje u ofrecimiento que hace cada una de esas personas y a lo que le llamamos comercio, muestran la diferencia de un accionar y de permitirse una interacción social al llamar como marketing o ofrecer el producto a determinadas personas. La migración, las relaciones exteriores y de transporte. La migración, le decía, cuando migran también de la zona rural a la zona urbana. Las relaciones exteriores de un país a otro, de una ciudad a otra, y el transporte que se utiliza diariamente es parte integral de la interacción social, porque somos conocedores que aún no conociendo a determinados personajes que van en un transporte, podemos comunicarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la interacción social, conociendo o relacionando lo que hacen, cómo es su dialecto o cómo son sus estereotipos o prejuicios que tienen ante determinados hechos, entablando una conversación, ya sea de palabras o de manera no verbal. Muchas gracias.